Bienvenidos a esta nueva edición de Tiempo de Respuestas. En el año 1958, que yo era un chavalito con 6 años, en octubre, el teólogo Joseph Ratzinger publicaba un artículo en alemán que se titula Los nuevos paganos y la Iglesia. El contenido de ese artículo ha tenido luego una trascendencia muy grande en su predicación como arzobispo y luego como al frente de la Congregación Prautina de la Fe, en una entrevista, una de las entrevistas que le hicieron sobre la situación de la Iglesia, el informe sobre la fe, y luego otras entrevistas que le hicieron sobre la situación de la Iglesia, donde subrayaba que tenemos que irnos haciendo la idea de que la Iglesia va a volver a ser una iglesia de minorías, que este tipo de iglesia que ha estado durante unos siglos, consecuencia del edicto de Tesalónica en el año 380, en que declaran la religión católica, la religión que predicó Pedro en Roma como la religión oficial del Imperio Romano, que eso se ha acabado y que además eso ha hecho mucho daño a la evangelización, ha traído muchas adherencias mundanas, ese integrismo indebido entre el Estado y la Iglesia, la incorporación de la Iglesia como un organismo estatal, vamos, un disparate. Cristo dijo que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y los cristianos de los primeros 3 siglos derramaron su sangre para defender eso, es decir, nosotros obedecemos al César, pero no lo adoramos. Cada cosa tiene su ámbito, ¿no? Bueno, pues el Papa, en ese artículo de los nuevos paganos y la Iglesia, salía al paso de la consecuencia de ese integrismo católico, la integración indebida de la Iglesia en la organización estatal, pues ha dado como lugar a un progresivo apartamiento de la Iglesia y en lugares donde por tradición pues se sigue uno pues bautizando al nacer, cuando los padres no son creyentes ni practicantes, se sigue haciendo la primera comunión, que es la comunión porque es la primera y la última, se siguen muchos muchachos pues apuntándose a catequesis de confirmación porque es una actividad extraescolar con otros chicos de su clase y así, y se sigue la gente casando cuando resulta que no creen en el proyecto de Dios sobre el matrimonio. El Papa viene insistiendo en que la mayoría de las bodas que celebramos en la Iglesia Católica son nulas. Son nulas porque no obedecen al planteamiento de lo que es el sacramento del matrimonio y por tanto pues son nulas. Y el hecho que lo corrobora es que, por ejemplo, en España el 60% de los que se casan por la Iglesia, que son el 18% de los que se unen, o sea, solamente un 18% se casan por la Iglesia, el 60% de ese 18%, en menos de 5 años ya se han divorciado. O sea, fíjense ustedes, después del lío que supone casarse, de las cuestiones administrativas, sobre todo económicas, etcétera, pues de vivienda, etcétera, pues a pesar de todo, en menos de 5 años ya se han separado. Bueno, pues el Papa decía que nos encontramos con unos paganos que son bautizados y que eso se tiene que acabar, porque tenemos que vivir como ha hecho la Iglesia primitiva, que tenía una iniciación cristiana durante los primeros siglos. Para recibir un sacramento tenía que haber una iniciación, y cuando tú recorrías ese camino iniciático, entonces pues te recibías el sacramento de la confesión o del bautismo o de la primera comunión o de lo que sea, pero tenía que haber una iniciación cristiana. Entonces ahora pues nos encontramos ante esos nuevos paganos que sin embargo pues han recibido sacramentos y acuden a la Iglesia pidiendo esos sacramentos, ¿no? Como si realmente tuvieran fe, ¿no? Entonces, pues esto fue una idea que el Papa cuando ya era Papa, el Papa Benedicto fue subrayando, fue haciendo ver que tenemos que pasar y aceptar el pasar a ser una Iglesia
pues de gente convencida, por tanto una iglesia minoritaria, que sea fermento en la masa, que ahora la iglesia no puede pretender seguir evangelizando desde el poder, porque ya no tenemos el poder. Es más, el poder está en contra de la iglesia en muchísimos sitios, y por tanto eso se ha acabado. Y como por eso la iglesia se reunió en el Concilio Vaticano II, decir, bueno, ¿ahora qué hacemos? Ahora que ya la Revolución Francesa nos quitó como iglesia estatal, ahora que los masones nos quitaron, las tropas italianas invadieron los estados vaticanos y nos quedamos sin los estados pontificios y reducidos ahí a los metros del Vaticano. ¿Ahora qué hacemos? Pues entonces el concilio lo que plantea es la recuperación de la autenticidad cristiana, la llamada a la santidad, cuál es el papel de los obispos, de los presbíteros, de los consagrados, de los laicos, etcétera. Cuáles son los retos que tenemos en estos momentos, los medios de comunicación, el pluralismo religioso, el ecumenismo, etcétera. O sea, va saliendo al paso de los temas que tenemos ahora mismo y que hace falta una nueva evangelización. Ese es el tema que yo he tratado en el libro de Quo Vadis Ecclesia, a dónde vas Iglesia, celebrando en falso los sacramentos, y que publiqué hace un año y pico. Entonces, pues el Papa fue insistiendo en esa idea. Y hay muchos observadores que han comentado que qué curioso que Francisco, en el pontificado de Francisco, ha seguido habiendo como esa línea que inició Benedicto y que predicó tanto Benedicto, pues que Francisco ya ha empezado a dar, de hecho pues hay documentos en el pontificado de Francisco, herencias del anterior pontificado, que como es lógico además, cuando han podido incluso pues transmitirse oralmente, verbalmente, el Benedicto al nuevo Papa, porque no había muerto, pues le ha podido transmitir los temas pendientes en la Congregación Palatina, en el dicasterio para la causa de los santos, en los distintos ámbitos, ¿no?, de trabajo de la Iglesia, los temas pendientes, el tema de la banca vaticana, que era un problemón que estuvo combatiendo Benedicto mucho, etcétera. Entonces, bueno, pues ahí se han ido dando una serie de pasos. Y digo que hay observadores que están subrayando que ahora Francisco ya lleva una racha muy insistente en esta misma dirección de Benedicto. Cuando ha sacado primero el documento de la Congregación del Clero sobre la reforma misionera de la parroquia, diciendo esto, la parroquia no puede convertirse en una Hamskirche, que decía Benedicto, una iglesia de oficina, una burocracia que está acostumbrada pues a bautizar, a casar y tal, sin ningún discernimiento, y luego con unas depres brutales cuando uno ve, pero yo me he prestado a esto, a estas comuniones que son teatrillos sacrílegos, me he prestado pues o sea, son cosas que en bodas, que son unos bodorrios que no tienen nada que ver con la fe católica, donde el sacramento es el último de los protagonistas, todo lo importante son otras cosas, en la alfombra, es las flores, es el cubierto, es una serie de historias, en la música, es el no sé qué, ¿no? Y luego eso se retrata, como me dice un amigo mío que es párroco, y me dice, claro, que se gasten 1.000 euros en la música, y luego nos dejen un donativo de 50 euros, de lo que sea, que hemos tenido que estar luego limpiando, que hemos tenido que han gastado electricidad, que alquilen un local y vean lo que cuesta contratar un local, ¿no? Es decir, bueno, pues tiene toda la razón, pero eso no es más que una manifestación del dislate, del despropósito. Y entonces Francisco pues ha sacado ese documento sobre la renovación misionera de la parroquia, luego al poco tiempo ha sacado otro, que es todavía más hiriente porque es de la Comisión Teológica Internacional, la correlación, la correspondencia que tiene que haber entre fe y sacramento. No se pueden celebrar sin fe los sacramentos. Y así lo dice, así de claro. Y luego el último que ha sacado, que ya tiene desconcertados a muchísimos sacerdotes, pues no saben decir, ¿ahora qué hacemos? Esto es como el libro de la selva. ¿Y qué vamos a hacer? Dicen los buitres. ¿Y qué queréis que hagamos? ¿Y qué vamos a hacer? Y dicen, pues un poco es lo que nos está pasando, porque el Papa ha dicho que hace falta hacer una iniciación cristiana para casarse por la Iglesia.
Y al menos de 1 año y medio para la gente que no está, que está totalmente insertado en la vida de la parroquia y de la vida cristiana, no necesita tanta preparación, pero el que no es una persona habituada, pues hay que darle una iniciación y un acompañamiento para una preparación próxima, que durante 1 año, bueno, primero un discernimiento de unas semanas, luego una preparación próxima de 1 año y luego 6 meses de preparación inmediata. Pero vamos, una cosa muy bien pensada, muy bien planteada y que, bueno, pues ese es el enfoque que el Papa... ¿Por qué? Pues porque es que lo otro no tiene sentido. Es decir, como decía Benedicto en el año 58, los nuevos paganos y la Iglesia no podemos seguir administrando sacramentos a paganos, que no se han convertido, claro está. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.